libro que a mí me tocó exponer se llama El monje que vendió su Ferrari. A veces nosotros tomamos un libro solamente porque nos interesa la portada, no sé, nunca hemos leído su contenido. Bueno, a mí este libro me pareció en lo personal muy interesante porque comencé solamente leyéndolo por, digamos, por el trabajo que iba a hacer de exponerlo, pero después me fue interesando más y más. Bueno, mi libro se trata de un hombre que, que era abogado. Él, él tomó una fama muy grande al, al hacerse muy adicto a su trabajo, al esforzarse mucho, pero esto lo llevó a que su familia y sus amigos se alejaran de él, hasta su misma esposa lo dejó. Bueno, y también él era muy reconocido en los juzgados, que él ganaba la mayoría de sus casos. A lo mejor la persona que defendía era culpable, pero él siempre la ganaba. Este libro también habla de cómo él apoyó a digamos, un, un, a un hombre que terminó la facultad de Derecho, como él, pero ese hombre no era tan bueno, no era nada, y a veces él se preguntaba por qué lo escogió, y, y él le preguntaba a John. John se llamaba el principal personaje del que habla este libro. Entonces ellos se fueron haciendo amigos. ¿Por qué? Porque ya los dos seguían trabajando y trabajando y trabajando, esforzándose, casi nunca salían de su oficina. El muchacho se iba de la oficina y John todavía seguía ahí trabajando. Ahí se quedaba, casi era su casa ahí. Él de las 24 horas del día trabajaba 16 y las demás les pasaba en su casa durmiendo. Esto lo llevó a hacerse viejo, muy viejo, canoso y decrépito. El joven a veces le preguntaba que por qué él se esmeraba tanto en su trabajo, y él solo le decía que por su reputación. Él era muy reconocido. Este libro habla de cómo tanto trabajo lo llevó a que un día, a medio juzgado, defendiendo en un caso a un hombre que había sido acusado de violación, lo llevara a un paro cardíaco o un infarto, digamos un infarto. Este, este hombre llamado John fue a dar al hospital y su ayudante estaba preocupado, así que fue a visitarlo, pero él no le dio la oportunidad de que entrara. Si él iba y preguntaba por él, él decía que estaba dormido o que no quería ver a nadie. Entonces el dueño de la firma de abogados los reunió en la sala de conferencias y en ese día les avisó: desde este día hemos tenido una gran pérdida. John ya no va a trabajar aquí. Entonces el muchacho se puso triste, que por qué no había hablado de él con eso, por qué no le había avisado, por qué no le había dicho nada. Entonces hubo un distanciamiento. Al pasar de su recuperación de John, él solo supo que John había vendido todo, desde su grandísima casa, desde su rancho, desde su caballo su caballo de carreras, hasta su gran Ferrari rojo, hasta sus trajes italianos de $3,000 que acostumbraba usar. Entonces lo último que supo de él fue que fue a la India en busca de esclarecer su mente. Entonces, unos años después, el muchacho ya era digamos, el igual abogado que él. Era, era tal como él, pero él ya había hecho su familia y no duraba tanto en su trabajo. Él solo pensaba y recordaba cómo era John. Entonces, él trabajaba poco y pasaba más tiempo con su familia.
Entonces un día su secretaria le dijo, tiene una cita casi al terminar de su trabajo, las horas de su trabajo. Entonces le dijo, es que ahora no tengo tiempo, dile que vuelva después o haga una cita. Entonces él le dijo, ella le dijo, dice que es urgente. Entonces él se quedó pensando, bueno, hay que ayudar a los demás, dile que pase. Entonces él se sorprendió cuando vio a un hombre de ojos azules, joven como de unos 35 años, y le recordó a alguien, a John, pero John no podía ser, porque John era un hombre que había envejecido. A sus 50 años parecía un anciano. Entonces escuchó su voz y le dijo, ¿cómo que no quieres dejarme entrar después de que te enseñé todo lo que sabes, amigo? Entonces él se sorprendió, reconoció esa dulce voz a miel. Entonces le dijo, pasa, siéntate, John. Él se sentó y le dijo, ¿cómo has estado? Y él le contesta, bien, ¿y tú? Dice, yo también. He ido en busca de paz interna a la India o Occidente. Me la pasé recorriendo de pueblo en pueblo, donde hasta la más pobre y humilde casa me abrió las puertas. Las posesiones que tenía las vendí y esas posesiones fueron de gran ayuda. El dinero que conseguí con ellas me apoyó en todo mi viaje. Entonces, en un pueblo de la India, conocí a un hombre que también era ex abogado y renunció a todas sus riquezas como yo para ser monje. Este hombre me contó de unos hombres sabios o monjes antiguos que al tener muchos años ellos habían descubierto cómo llevar la vida más tranquila y vivir más. Entonces él era encargado de un centro religioso o espiritual de la India, de un pueblo llamado Kiat. En este pueblo él era el encargado del centro religioso y él me contó que no se sabía dónde estaban esos hombres, pero que la gente del pueblo contaba que eran los viejos sabios. Bueno, yo recomiendo este libro porque son muchos temas. Bueno, no muchos temas, pero sí varios. Pero empiezas a leerlo como así como de juego y ya después te va interesando y lo sigues leyendo y lo sigues leyendo y lo sigues leyendo. Y la verdad me interesó mucho.